Bien. Y luego ya aquí vemos un T80PV, aquí ya es cuando se llegó a los primeros pasos, o sea, los siguientes pasos de evolución, donde los soviéticos seguían utilizando dos faros. Aquí vemos otra vez un faro infrarrojo para el artillero y aquí el segundo para el comandante, pero aquí ya la tecnología de la amplificación de luz ya había mejorado mucho, ya había mejorado mucho y ahora existía la opción de no utilizar el faro, o sea, solo utilizar la amplificación de luz. ¿Y eso a qué se debía? Eso se debía a que cuando yo utilizo un faro infrarrojo, vamos a suponer que esto es un faro infrarrojo, ¿cuál es el problema? Que en cuanto yo lo enciendo, eso tiene un efecto como el radar en la aviación o en la guerra naval. Porque yo empiezo a emitir y entonces si el enemigo tiene un sensor, o sea, un visor que puede traducir la luz infrarroja, o sea, que puede captar la luz infrarroja, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquel que encendía el faro infrarrojo podía ser detectado por el enemigo desde muchísima distancia, desde mucho más lejos que lo que se podía ver. Yo he escuchado que con un faro infrarrojo se te podía, mientras que tu distancia de tiro no era más que 1500 metros como mucho, por entonces, pues entonces tu faro con luz infrarroja tampoco nos llegaba, muchas veces no llegaba ni a esa distancia, era de hecho menos, ¿no? Pero si lo encendías y tu oponente tenía esos visores infrarrojos, te podía ver desde muchos kilómetros. Entonces, esto de encender la luz infrarroja era un asunto delicado, porque en cuanto tú la encendías, te pasa lo mismo que con el radar, estás emitiendo y por lo tanto puedes ser detectado. O sea, estás poniendo tu propia posición al descubierto, ¿no? Y eso era un asunto arriesgado por esa época, ¿vale? Entonces, de ahí que los soviéticos siguieron avanzando con la amplificación, la tecnología de amplificación de luz siempre ha estado muy interconectada con estos faros infrarrojos, ¿no? Entonces, claro, cuando esa tecnología mejoró, pues entonces yo ya tenía la opción de no usar el faro infrarrojo y solo utilizar la amplificación de luz. Entonces, por lo tanto, al hacer eso yo no emitía. Yo seguía viendo de noche, pero yo no estaba emitiendo y por lo tanto no estaba dejando al descubierto mi propia posición, ¿no? Y luego ya para finales de la Guerra Fría ya había amplificadores de luz que ya ni siquiera utilizaban el faro infrarrojo, donde ya dijeron, no, vale, estos amplificadores de luz ya son tan buenos que vamos a olvidarnos del faro infrarrojo. Eso fue en el bando occidental. Los soviéticos nunca quisieron renunciar a los faros infrarrojos, porque los faros infrarrojos te dan más alcance en la visión nocturna, por eso. Emiten, o sea, te emiten y pueden ser detectados, pero también compensan dándote más alcance, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos aquí, esto es el Leopard de la primera versión de todas. Y por entonces aquí todavía no tenían visores termales y seguían utilizando el amplificador de luz, que es lo que vemos aquí en este cuadro rojo. Vale. Bien. Entonces, por esta época, un amplificador de luz como estos, de los pequeñitos, pues te daba un alcance de unos 400 metros, en condiciones óptimas, porque ser un amplificador de luz, eso siempre, la tecnología de amplificación de luz depende mucho de las condiciones atmosféricas. O sea, si yo tengo una noche con niebla y lluvia, con un amplificador de luz, hablo por propia experiencia, no te comes ni una rosca, no ves nada, es prácticamente inútil. Ahora, tienes una noche sin nubes, con las luces de las estrellas,
y tienes un campo de visión de maravilla con el amplificador de luz. O sea, eso es bestial. O sea, ahí puedes ver kilómetros y kilómetros de lejos, ves súper bien. Por eso. Y entonces, pues eso, pues con los pequeños tenía unos 400 metros en condiciones óptimas de alcance, y con estos más grandes ya llegaba a 800 metros. Y luego ya iban avanzando los soviéticos, y ya por la época de los T-72, o sea, finales de los 70, inicios de los 80, ya iban por 1000 metros de alcance, y luego ya para el final, con los últimos amplificadores de luz de tecnología soviética, ya iban con alcances nocturnos de 1200, 1500, y eso sin utilizar el faro, sin utilizar el faro infrarrojo, ¿vale? Pues eso, o sea, en el caso de un T-80BV, pues tendremos un campo de visión para el comandante de unos 800 metros de noche, y para el artillero, pues tendremos unos 1200 por ahí, ¿vale? Bien. Entonces, así es como era la vista de los primeros amplificadores de luz que había. Esto es un TKN-1 soviético, de los que tenía el T-55. Y uno dirá, bueno, esto es una mierda, esto no sirve para nada, se ve muy mal, sí, pero mejor esto que estar completamente a oscuras, porque los otros no lo tenían. Yo solo recuerdo en la guerra inter Yom Kippur, 1973, los israelíes no tenían visión nocturna para sus carros. O sea, dependían de la iluminación de la artillería, de las bengalas. Estamos hablando 1973. ¿Vale? Y luego ya había tecnología ya más moderna, se fue mejorando con el tiempo y ya se veía obviamente mucho mejor, ¿no? Eso. Los amplificadores de luz por entonces solían ser, según los que yo he visto y los que yo he utilizado, tenían imágenes verdes. O sea, tú mirabas otra vez y veías imágenes verdes, y con las distintas tonalidades de verde, pues eso, ahí detectabas e interpretabas la imagen. ¿Vale? Y aquí vemos en esta imagen está muy bien. Voy aquí a hacerla más grande. Porque aquí vemos a la izquierda vemos un amplificador de luz sin usar un faro infrarrojo. Y a la derecha vemos usando el faro infrarrojo. Entonces vemos la gran diferencia que hay en la calidad de la visión nocturna. ¿Vale? Esto es sacado de una cámara de vigilancia, pero para el objetivo del vídeo de hoy no nos sirve como ejemplo. Solo para tener algo de referencia para ver por dónde van las cosas.